Hermanos, durante toda la Cuaresma nos hemos estado preparando con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad para vivir mejor la Pascua. Hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración actual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que empezaron con la entrada de Jesús a Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que también podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Cordones alzan los dinteles, que se alcen las puertas eternas, va a entrar el Rey de la gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Queridos hermanos, ya desde la Cuaresma venimos preparándonos con obras de penitencia y caridad. Hoy cercana a la Noche Santa de Pascua nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Cristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor a Jerusalén. Por eso, en esta ceremonia, en este día, vamos a iniciar bendiciendo los ramos, para que el Señor entre triunfante a su pueblo Jerusalén. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuando vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de él, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaba a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente y en cuanto entren encontrarán un burrito atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burrito en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burro? Ellos le contestaron como le había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron al burrito y le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos un momento de silencio, de reflexión y continuamos con la Eucaristía. La gracia, la paz, la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, invoquemos la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre para que Él se digne perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. En un momento de silencio le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu santa voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Santos Palomín, el eterno descanso de Placidita Martínez Moreno y por la liberación desde el vientre materno de Karina Antonia Fabián Rosa. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías escucharemos ahora el tercer cántico del siervo de Yahvé, un poema que nosotros vemos cumplidos en Jesús de Nazaret. Al siervo de Yahvé le es encomendada una misión que no será nada fácil. Escuchemos atentos. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido, por eso ofrecí el rostro como pedernal, una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En una experiencia de desamparo, el salmista implora la misericordia de Dios. Cristo hará suyas las palabras de este salmo en su abandono en la cruz. Como asamblea orante, unamos nuestras voces a la suya diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, ni tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me maltratan las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura de hoy, Pablo incluye un himno que las primeras comunidades cristianas entonaban para profesar la universalidad del sacrificio de Cristo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, abramos nuestro corazón y prestemos mucha atención a la proclamación de la pasión de Cristo, hoy del Evangelio de San Marcos. Pero antes, aclamémosle cantando. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Faltaban 2 días para la Pascua y los ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: No puede ser en la fiesta, para que el pueblo no vaya a armar un tumulto. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿Para qué desperdiciar el perfume? Se podía haber vendido este perfume por el valor de más de 300 jornales y dar eso a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molesta? Una buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tienen siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ella ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, cuando se crucificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar de la cena pascual? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad. Les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y en la casa donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenlo allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras está a la mesa comiendo, dijo Jesús: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y preguntándose uno tras otro: No seré yo. Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos ustedes se escandalizarán como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas.
pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió. Aunque todos fallen, yo no. Jesús le dice. En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos. Siéntense aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y adelantándose en un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora y decía. Alma Madre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velen y oren, para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice. Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos. Mandaba por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles. El hombre a quien yo bese, ese es. Agárrenlo, llévenselo bien asegurado. Y en cuanto llegó acercándose, le dice. Rabí, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo pusieron preso. Uno de los presentes sacó la espada y de un golpe le cortó una oreja, y el sirviente del sumo sacerdote. Jesús intervino y les dijo. Han salido a prenderme con espada y palos, como si fuera un bandido. A diario les estaba hablando y enseñando en el templo, y no me detuvieron. Pero que se cumplan las escrituras. Y todos los abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano. Pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes, y los escribas, y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados junto al fuego para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él diciendo. Nosotros lo oímos decir que destruiría este santuario fabricado por los hombres, y en 3 días construiría otro fabricado no por los hombres. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús. ¿No respondes nada?
¿Qué hay de cierto en lo que dicen los testigos contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó, Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos lo han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían, Adivina, profeta. y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote. Ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y le dice, Tú también estabas con ese hombre de Nazaret, con Jesús. él lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. salió al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes, Este es de esa gente. pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro, Claro que tú también eres de esa gente, pues también eres Galileo. pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. Ni siquiera conozco a ese hombre. ¿De qué están hablando? Y enseguida, por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo el día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y los aledrines en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más. De modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, al que pidiera. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato le preguntó. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó. ¿Y qué hago con él, con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Y qué crimen ha cometido? Ellos más fuerte gritaban. Crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraron ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron ropa y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se preparan y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación
estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: Ajá, ¿no ibas a destruir el santuario y reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo, bajándote de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaron entre ellos burlándose: A otros ha salvado, pero él mismo no puede salvarse. ¿No era el Mesías, el Rey de Israel? Que se baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, pues la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: este está llamando a Elías. y uno echó a correr y empapando una esponja con vinagre la sujetó en una caña y le daba de beber diciendo: Esperemos a ver si viene Elías a bajarlo. y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago y el menor de José, y Salomé, las cuales cuando estaban en Galilea lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó diciendo ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de Jesús observaron dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, después de haber escuchado este gran relato de la pasión del Señor y de haber tenido estas lecturas previas a esta lectura de la pasión, el profeta Isaías nos da a conocer, el profeta Isaías, ese preámbulo de lo que le sucedió, lo que le aconteció a Jesús. Dice que no escondió su rostro a azotes y salivazos, que simplemente se dispuso y estuvo allí a ese servicio de Dios. Que el Dios, nuestro Padre Dios, le ha dado una lengua de discípulo, una lengua de alumno, para poder aprender y al mismo tiempo hablar, enseñar. Que el Señor nos abre el oído, y hoy nosotros oramos por estos hermanos que tienen problemas en el oído, que no pueden oír, por aquellos hermanos que no pueden hablar, que tienen problemas en su lengua, para que sea Cristo triunfante el que entra a Jerusalén, entre en la vida de estos hermanos nuestros y les pueda dar la salud corporal y espiritual que ellos desean y anhelan. Por eso hoy les
le pedimos al Señor que sea Él el que nos dé a nosotros esa gracia, esa oportunidad de querer estar siempre allí con Él, de permanecer con Él, para que Dios Todopoderoso llegue a nosotros. Jesucristo tranquilamente pudo haber echado hacia atrás. Recordemos que en la pasión se nos decía, quisiera que esa hora no llegara, ese momento no existiera, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Que se haga la voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios se siga haciendo en cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida. Así como oramos en el Padre Nuestro. Y qué bueno que pudiésemos cumplir con esa oración del Padre Nuestro. Estamos diciendo en ese Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Pero lastimosamente, nosotros hacemos la voluntad propia, la voluntad nuestra. Hoy, Señor, te pido perdón por aquellos que no hacemos tu voluntad, que no cumplimos con tu voluntad, para que tú no solamente nos tengas paciencia, sino que nos ayudes, nos enseñes, nos instruyas, nos guías, nos conduzcas hacia ese camino de la rectitud, del encuentro contigo, para nosotros poder cumplir fielmente con esta palabra y hacer tu santa voluntad. Así como tú ofreciste, Señor, tu mejilla para que te golpearan, esos golpes que llevaste, nosotros hoy, en este domingo de la pasión de tu Hijo, Dios Padre, queremos presentarte el dolor y el sufrimiento de muchos hermanos nuestros, para que ellos puedan mitigar y llevar su dolor por aquellos hermanos que necesitan de ese gran encuentro contigo, de esa salud que ellos están pidiendo día tras día. Padre Santo, que nosotros podamos tener siempre nuestro rostro dispuesto hacia ti. Y así como tu Hijo Jesucristo, después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, Él supo resistir y llevar en sus hombros, en todo su cuerpo, el dolor y el sufrimiento. Ayúdanos a nosotros y a nuestros hermanos enfermos a también llevar ese dolor hoy en la vida. Respondíamos en el Salmo y decía esa misma frase en la lectura de la Pasión, cuando dijo Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz se sintió solo, se sintió agotado. Y al parecer sintió como que si la presencia de Dios no estuviera en él. Se manifestó, se reflejó la humanidad de él. Esa humanidad, ese sufrimiento, después de esa noche dura de azotes, de juicio, de golpes, de maltratos, de ultrajes, y luego el saber caminar en la vía dolorosa, el llevar la cruz a cuestas, esa misma cruz donde él iba a ser crucificado, donde él iba a ser sepultado. Hermanos, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto llanto encontramos en esa presencia de Jesús, y él aguantó, él soportó, él llevó todos esos dolores por la redención de nuestros pecados.
para perdonarnos, para poder tener esa cercanía del ser humano con el Padre Dios. Hoy Dios nos pide por medio de su Hijo Jesucristo la conversión, que nos arrepintamos y que ese arrepentimiento sea total, sea sincero, sea un arrepentimiento que salga de lo más profundo de nuestro propio ser. Que sea Dios Padre Todopoderoso el que nos lleve a nosotros a poder estar más cerca de Dios, de poder caminar con Él y de poder decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu santa voluntad. En la carta de San Pablo a los Filipenses, un texto muy hermoso, donde se manifiesta, se refleja la humildad, la sencillez, esa humildad y esa sencillez que caracterizó a Jesús, que le aprendió a su mamá, a María. Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, de servidor, de esclavo, y se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Hermanos, Jesucristo se humilla, por eso recibe tantos golpes, tantos azotes, tantos ultrajes, y Él se humilla. ¿Para qué? Para poder manifestar, para poder exponer, para poder dar a conocer esa gran gloria de Dios. Esa gloria de Dios que permanece en nuestra vida. Esa gloria de Dios que permanece en todos nosotros. Que nosotros podamos caminar, que podamos dejarnos conducir por Él. Y al dejarnos nosotros conducir por Él, podamos decirle: Señor, aquí estoy, quiero estar contigo, quiero caminar contigo, quiero encontrarme contigo, tomarme de la mano contigo. Padre Santo, que a ejemplo de Jesús, en ese valor de la humildad, muchos de nosotros podamos buscar esa humildad y que dejemos a un lado la prepotencia, la soberbia, prepotencia y soberbia y vanagloria que no nos sirven de nada, simplemente nos sirven para hacernos toscos ante los demás y ganarnos el rechazo de los demás. Qué bonito es buscar esa sencillez y esa humildad, que es identificarnos con Cristo Jesús. Y el identificarnos con Cristo Jesús es hacer que Él llegue en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Que el Dios de la vida, el Dios de la salvación, nos ayude a nosotros a buscar el valor, el camino de la obediencia, de saber obedecer a Dios, de saber obedecernos nosotros, y que al obedecernos podamos decirle al Dios Todopoderoso, al Dios de la vida, al Dios de la salvación, que queremos estar con Él. Así como Cristo, que supo ser obediente hasta la muerte, hermanos, y esa muerte de cruz, obedezcamos también nosotros a nuestro Padre Dios. Obedezcamos a nuestros seres queridos. Obedezcamos a aquellos que nos guían, aquellos que nos instruyen, aquellos que nos conducen al encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Que nosotros podamos así tomar nuestra vida y doblar nuestra rodilla, a ejemplo de Jesús, que lo hizo. Dobló las rodillas
De modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuándo vas a proclamar? ¿Cuándo vas a anunciar? ¿Cuándo vas a cumplir y vas a vivenciar estas palabras? Hermanos, es lo que el Maestro nos enseña, es lo que Él nos quiere decir. Yo los invito para que hagamos un alto en el camino, para que reflexionemos, para que pensemos y le podamos decir al Señor: aquí estoy para hacer tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad sino la tuya, Señor. Buscar el camino, el sendero de Dios. Y el camino del sendero de Dios es estrecho, porque es un camino de sacrificio. Es un camino en el cual nosotros no vamos a llegar fácilmente. Solamente llegamos si cumplimos a cabalidad con lo que Él nos pide. En el Evangelio, esta pasión del Señor, mis queridos hermanos, en esta pasión, elementos importantes. El de esta mujer que toma ese perfume de alabastro y se lo derrama a Jesús. Y mire cómo le llaman la atención, la regañan y le dicen: ¿por qué haces eso? Ese perfume perfumó todo ese recinto, todo ese lugar. Y llegó la envidia de los avariciosos, de los que solamente piensan en el embolsillarse las cosas. ¿Por qué tenía que derramar ese perfume? Con ese perfume hubiésemos vendido y hubiésemos ganado tanto dinero y hubiésemos hecho tantas obras. Lo que sucede hoy día. ¿Cuántas instituciones? ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántos por allí instituciones, entidades disfrazadas de querer hacer obras con los pobres y necesitados, con los niños, hermanos, y lastimosamente no están haciendo nada? Se están embolsillando el dinero y están pensando igual que pensaron aquellos en el tiempo de Jesús, para que nos vayamos dando cuenta que este mal de la corrupción viene desde lejos, hermano. Y entonces Jesús dijo: déjenla, no se preocupen por eso. Ella lo que está haciendo, lo está haciendo bien, porque ha embalsamado mi cuerpo, lo está embalsamando. Ella está prefigurando lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Y entonces ya dejaron de murmurar, pero por allá seguían en lo mismo. Hasta el mismo Judas Iscariote estaba dentro de ellos, porque él dijo: ese perfume es costosísimo. Eso se hubiese podido vender y se hubiese sacado un buen dinero. Pero no lo hacía, ni lo decía, ni lo pensó por hacer una obra buena o con los pobres y necesitados, sino para embolsillarse ahí junto con los otros. Hermanos, cualquier parecido con la realidad que pase, que acontece hoy en el mundo, pura coincidencia, pero que se da, se da. Que nosotros no caigamos en ese juego, que nosotros no caigamos en ese pecado, que nosotros caigamos en la lealtad, en la transparencia, en la veracidad, en la sinceridad, en querer buscar al pobre y necesitado para poder cumplir lo que nos dice Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. En la cárcel y me visitaron.
enfermo y fueron a ver. Esas son las obras que nosotros tenemos que hacer, que debemos vivir, que debemos encarnar y que debemos hacer presente para que Cristo Jesús viva en medio de nosotros, para que Él siga haciendo la obra que hizo en todo el mundo de compartir el pan, de multiplicar el pan con el pobre, con el necesitado, con todo aquel que requería de esa presencia de Dios en el mundo. Jesús envía a los discípulos y les dice, vayan, y van a encontrar un hombre con un cántaro al hombro, síganlo, y cuando lleguen a la casa que él llegó, díganle al dueño de casa, ¿dónde está la habitación donde voy a cenar con mis discípulos? Les enseñará una habitación en un segundo piso, una habitación grande. Prepárenla allí. Allí vamos a cenar. Efectivamente, ese lugar es una habitación grande, donde Jesús se congregó, se reunió ese día con sus discípulos y pudo celebrar esa cena. Esa última cena que vamos a celebrar el próximo jueves, que vamos a vivir, vamos a recordar. Él allí instituye dos sacramentos importantes: el sacramento del orden y el sacramento de la Eucaristía. Porque cuando tomó el pan, les dijo, tomen, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Allí les está diciendo que ellos también lo pueden hacer. Y luego les dice, beban, tomen y beban, este es el cáliz que se entrega por ustedes, la nueva alianza. Es la nueva alianza, el nuevo pacto, el nuevo compromiso con Dios. Y Jesús les dice al final, hagan esto en memoria mía. Esa palabra, hagan esto en memoria mía, es lo que da el sentido y el significado de la institución de estos dos sacramentos, del orden sacerdotal y de la Sagrada Eucaristía. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Pero sacerdote, así esté solo, con pueblo o sin pueblo, puede haber Eucaristía porque él solo la puede hacer. ¿Cuántas Eucaristías celebramos los sacerdotes ahora y seguimos celebrando en esta pandemia solos? Muchísimas. Muchísimas. Y todas aquellas Eucaristías se transmitieron para que a ustedes les llegara el mensaje de la palabra de Dios. Y les seguirá llegando y sigue llegando. Por eso debemos orar mucho. Hoy los invito para que oremos por las vocaciones sacerdotales, para que apoyemos a los seminaristas, a los que se están preparando en el seminario para reemplazarnos a nosotros que ya en el transcurso del tiempo de la vida vamos y necesitamos ser en una iglesia renovada, una iglesia joven. ¿Cuántos sacerdotes jóvenes y ya también de mayores edad han caído, han fallecido, con o sin pandemia? En estos días la tristeza se nos presentaba en este mismo mes de marzo. Como un sacerdote misionero de Yarumal, en Angola, asesinado. ¿Y por qué? Solamente por anunciar el nombre del Señor. Solamente por defender al pueblo creyente, al pueblo de Dios, la causa del evangelio. Ese es el compromiso de la vida de aquel que da ese sí incondicional a Dios. Yo quiero invitarlos, mis queridos hermanos,
que esta Sagrada Eucaristía de este día, el Señor nos pide que hagamos la voluntad del Padre. Y esa voluntad de Dios Padre es poder estar siempre con Él. Él nos enseña algo muy importante y que no podemos nosotros bajar la guardia en estos días santos: la oración. Recuerden lo que les decía: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Hermanos, la oración, para no caer en la tentación. Cumplamos este pedazo. Es importante. El que no está en la oración vive de tentación en tentación. ¿Por qué? Porque la carne, nuestro cuerpo, es frágil, es débil. Y Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos pide la oración. Estar en vela, estar preparados, estar dispuestos para con Él. Hermanos, luego se aparta nuevamente y ahora, y sigue orando. Vuelve y los encuentra dormidos. Y vuelve y les llama la atención. No duerman. No se dejen dominar por el demonio, por el espíritu del mal. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar por el espíritu del mal porque no oramos? La falta de oración que nos hace falta hoy en el mundo. Por eso este mundo está tan revuelto, porque nos falta orar y orar y orar y orar y orar. A cada momento, a cada instante, todos los días de nuestra vida. Debemos orar. Y entonces ya luego Jesús les dice: ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el que me entrega. ¿Lo entregó quién? Uno de sus amigos. Que nosotros no entreguemos a Jesús más por el pecado. Que nosotros sepamos recibir y tener siempre a Jesús en nuestra vida. Y que le podamos decir a Él: Señor, te seguiré a donde vayas. Pero que no vayamos a hacer esa palabra como dijo Pedro. Le dijo Pedro a Jesús: Señor, yo te sigo a donde quiera que tú vayas. Estaré contigo y eso no te puede pasar. Y Jesús le dice: antes de que cante el gallo 3 veces, me han negado 3. Hermano, no neguemos a Jesús. Llevémoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sea Él nuestro guía al andar hoy, mañana y siempre, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A las siguientes peticiones respondemos diciendo: Venga a nosotros tu reino de paz y de amor. Venga a nosotros tu reino de paz y de amor. Para que nuestra iglesia sea purificada en la sangre de Cristo y Dios nos conceda a todos sus fieles una sincera conversión, oremos. Venga a nosotros tu reino de paz y de amor.
para que los poderosos de la tierra aprendan a ser servidores de sus pueblos, oremos. Venga a nosotros tu reino de paz y de amor. Por todos los que sufren, los pobres, oprimidos, enfermos, para que reciban el alivio de Cristo que sufrió por todos, oremos. Venga a nosotros tu reino de paz y de amor. Por todos nosotros, para que los acontecimientos celebrados este día nos lleven a una entrega más profunda a Dios y a vivir dignamente esta Semana Santa, oremos. Venga a nosotros tu reino de paz y de amor. Por todos los que en este día cumplen años, Priscila Rodríguez Pérez, Ana Graciela Pacheco Navarro, oremos. Venga a nosotros tu reino de paz y de amor. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora ofrezcamos a Dios el pan y el vino, pero también nuestro sacrificio y entrega para vivir mejor en esta Semana Santa. Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores, y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa, y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Él es el Santo, es el Hijo de María.
vivos y con 1000 ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Hosana, 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 Hosana. Te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y comed y todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y concédenos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y bebed y todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y concédenos la paz. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor Manuel Ochoa Cadavid, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Hoy domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal,
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos que andan dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Santos Palomeque, Placidita Martínez Moreno, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en paz, recíbelos en tu santo reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Así, ten presente, Padre, a los que has llamado también hoy al lugar de tu encuentro de la Pascua contigo. Concédele, Padre, que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros demás hermanos, amigos y familiares difuntos, y cuando vivían en tu amistad a través de los tiempos, recíbelos en tu santo reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por amor a todos nosotros, también Cristo quiso quedarse en el pan y el vino. Acerquémonos a recibirle. Reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reina en Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos, Señor, nuestra súplica, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada aclamación respondemos amén. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor prenda de sus bendiciones. Amén. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participemos un día en su santa y gloriosa resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Canto de salida y oración por los enfermos.
iluminó la cara y allí se puso a rezar. Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado, qué falta de devoción, que hasta el obispo dudó que un indio desarrapado viera a la Madre de Dios. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego. Nuestra Madre Inmaculada. Cuando el obispo al pensar lo que el indio le contara, para ver si era verdad la historia de Tepeyac, lo mandó a que cortara rosas sin haber rosal. Cuando Juan Diego mostró aquellas rosas tempranas, la tela se transformó, la Virgen apareció, María Guadalupana, y América le rezó. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego. Nuestra Madre Inmaculada. Señor, tú quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades, para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos, y en este día especialmente por tu hija Karina Antonia Fabián Rosa, y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, a todos los enfermos que se encuentran con cualquier dolor en su cuerpo, a los enfermos de COVID, a los enfermos de la columna, de migraña, a los que tienen problemas en el corazón, en sus riñones, en su hígado, en todo su ser, entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos, y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que tengan un feliz y santo día. Dios les bendiga. Amén.